Bueno, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a hablar sobre tabla periódica y su relación con la configuración electrónica. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda la materia se resumían en el agua, la tierra, el fuego y el aire. Se llamaban estos elementos esenciales que componían, según los filósofos, a cualquier tipo de materia. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación, de física y de química, nos dimos cuenta, los seres humanos, que al cabo de que la materia en realidad era mucho más compleja de lo que parece. Los químicos en el siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los elementos químicos, que cada vez a través del tiempo se descubrían nuevos y nuevos elementos químicos. Aquí lo que hay que comprender cuando hablamos de elementos químicos es aquellas sustancias simples que están constituidas por un solo tipo de átomo. A esto llamamos elemento químico. La primera manera, la más natural, que fue utilizado para clasificar y ordenar los elementos químicos fue a través de sus masas atómicas. Pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes que agrupaban a los elementos. Y bueno, lejos estaba esa primer clasificación que se observó o que se llevó adelante con la actual tabla periódica. Les decía entonces que existieron distintos intentos de organizar a los elementos químicos. Entonces, en 1817, Dauvergne intentó organizar algunos pocos elementos químicos por lo que llamó tríadas. En las tríadas lo que existían eran una serie de 3 elementos agrupados con su número atómico, su masa atómica, y que tenían similitudes entre ellos. En años posteriores aparecen las llamadas octavas de Newland. Newland lo que hacía era agrupar los elementos de a 8, ¿sí? Y luego volvía a repetir otros 8 si veía que cuando los acomodaba el elemento que estaba arriba y el que seguía en cada una de esas octavas tenían características semejantes. En 1869 aparece Meyer intentando organizar las características de los elementos químicos a través del volumen atómico. Esto tampoco dio resultado y su trabajo era bastante incompleto para tratar de organizar a todos los elementos que se conocían hasta el momento. También en 1869 entonces aparece Dmitri Mendeleev, químico ruso, que fue el que en realidad sentó de alguna manera precedente para organizar a los elementos químicos teniendo en cuenta su número atómico, teniendo en cuenta sus propiedades características, y decía que sentó precedente porque básicamente ese tipo de organización que planteó Dauvergne es el que se utiliza hasta la actualidad, o es el que comienza a utilizarse, ¿no? Bien, fue la primera, podemos decir que esa tabla periódica fue la primera presentación coherente entre la semejanza de los elementos. Se dio cuenta que al clasificarlos, los elementos según sus masas atómicas, se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla periódica organizada por Mendeleev tenía nada más que 63 elementos. Esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los elementos. De esta manera los elementos son clasificados verticalmente y las agrupaciones horizontales se suceden representando los elementos de lo que se denominan de una misma familia. Cuando hablamos o se hablaba y se habla de familias químicas, se habla de un grupo de elementos que tienen propiedades semejantes, no las mismas propiedades,
pero propiedades semejantes y que sus propiedades van variando a lo largo de un grupo o de un periodo. Ya vamos a hablar de qué se trata, a qué nos referimos de grupo y periodo. Bien, en ese momento la cantidad de elementos que se conocían, decía, eran muy pocos, 63 elementos, y en esa primera clasificación que establece Mendeleev, encuentra que en la secuencia, como los iba ubicando, aparecían algunos huecos justamente de elementos que todavía no se habían descubierto. Esto realmente fue muy interesante porque muchos años después los huecos que fueron dejados por Mendeleev fueron completados inclusive con masas atómicas muy semejantes a la que había de alguna manera pensado, sugerido que iban a tener estos elementos desconocidos todavía por Mendeleev. Entonces, la tabla periódica Mendeleev llevó a crear, les decía, la tabla periódica moderna. Y de esto vamos a hablar en este momento. Un segundito que vamos a trabajar con la pizarra. Bien, en nuestra tabla periódica moderna, los elementos se ordenan, les decía, se ordenan en orden creciente de su número atómico. ¿Sí? Vamos a hablar de tabla periódica. Decía, en orden creciente de su número atómico, es decir, en la tabla periódica vamos a encontrar ordenado el de número atómico 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Recordemos que el número atómico nos indica el número de electrones que posee un átomo de dicho elemento. El número atómico, recuerden, así como hablamos del número de electrones, también hablamos del número de protones, ya que los átomos son eléctricamente neutros y tienen la misma cantidad de cargas negativas que de positivas, ¿sí? Recordemos aquí también que cuando hablamos de número atómico simbolizamos con la letra Z. Dentro de la tabla periódica, los elementos se encuentran ordenados en grupos o columnas verticales y en periodos o filas horizontales, ¿sí? Existen, vamos a trabajar con este esquema de tabla, ¿sí? 18 grupos. Estos serían los grupos y las horizontales, los periodos. Entonces les decía que existen 18 grupos que se enumeran en forma correlativa. Acá tengo el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bien, 18 grupos que se enumeran en forma correlativa, que son las columnas, les decía, verticales. Bien, y en cuanto a los periodos, tenemos 8 periodos que son las filas u horizontales, ¿no? Entonces tenemos periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí abajo uno cortito que nos está faltando representar. Bien, entonces tenemos grupos verticales, periodos horizontales. Dentro de estos grupos encontramos dos grandes subgrupos que los van a encontrar ustedes enumerados debajo del número de grupo, aquí, debajo del número de grupo, ¿sí? Van a encontrar numerados con números romanos los llamados subgrupos. Esos subgrupos se clasifican con la letra A,
y la letra B. Subgrupo A corresponden al grupo 1, 2 y del 13 al 18. Esto lo vamos a ir anotando abajo. Entonces encontramos además, vamos a ir pintando nuestra tabla y encontramos el grupo 1, 2 y del 13 al 18. Todos esos elementos que se encuentran en esos grupos se denominan elementos representativos y pertenecen al subgrupo A. Entonces vamos a pintarlos. Grupo 1, 2, ¿sí? Y del 13 al 18, corresponden al subgrupo A y se les denominan elementos representativos. Recuerden esto, es muy importante, ¿sí? Es muy importante recordar esto porque son los que se van a utilizar principalmente para establecer las llamadas uniones químicas. Entonces, aquí con rojo vamos a representar a los, decíamos, elementos, perdón, se me fue el color negro, elementos decíamos representativos. Estos elementos representativos, ¿sí?, se denominan también del subgrupo A. Bien, vamos a pintar con color amarillo, por ejemplo, ahora se los voy a mostrar en la tabla, ¿sí?, a los elementos llamados de transición. Todos estos que están aquí son los llamados elementos de transición y corresponden a los elementos del subgrupo B. Es decir, del grupo 3 al 12, ¿sí?, vamos a ubicar a los elementos de transición o del subgrupo B. Vamos a anotar aquí. Elementos de transición que corresponden al subgrupo B. Bien, y vamos a pintar con otro color, ¿sí?, o en rayas, ¿sí?, a estos que están aquí abajo, con dos rayas diagonales. Estos elementos, ¿sí?, se denominan elementos de transición interna. De transición interna. Bien, atención, estos elementos no pertenecen a ningún grupo. En realidad, en una tabla periódica extendida, fíjense acá el cursor, ¿sí?, yo debería cortar, ¿sí?, la tabla periódica, separar, ¿sí?, al grupo 1 y 2 hacia la izquierda, el resto de la tabla hacia la derecha, y colocar en el grupo 7, perdón, en el periodo 7 y 8, estos elementos, ¿sí? Desde aquí tal vez es un poco difícil poder observar. Les recomiendo que después ustedes tomen su tabla periódica y van a encontrar ustedes que en esta zona, ¿sí?, se produce un salto en los elementos, en su número atómico. Los elementos que estarían faltando aquí y aquí son los que encuentran acá abajo. Quiere decir que estos elementos corresponden a los periodos 6 y 7. Podemos decir también que estos elementos del periodo 6 se denominan lantánidos y los del periodo 7 actínidos. Muchos de ellos son elementos
sintetizados por el hombre, ¿sí? No son elementos naturales. Y en general, lantánidos y actínidos, así como son elementos de transición interna, decíamos, también se los conoce como tierras raras. Tierras raras. Muy bien. Seguimos, caracterizando nuestra tabla periódica. Vamos a hacer en su tabla periódica lo van a poder observar, ¿sí? Acá vamos a marcar una línea y vamos a seguir por acá en forma de escalera. Y por encima de esa escalera marcada, ¿sí? Por encima, es decir, este elemento, el hidrógeno, y todos estos que están aquí, se denominan elementos no metálicos, ¿sí? Todo el resto de los elementos en general se los conocen como metales, aunque en esta zona que está acá, entre los metales y los no metales, encontramos elementos que tienen propiedades intermedias entre las que tendrían los metales y no metales, y se conocen con el nombre de metaloides. ¿Cuáles son esas características que diferencian a los metales y los no metales? Bueno, los metales, por ejemplo, tienen un brillo característico, no así los no metales. Los metales conducen la corriente eléctrica, no así en condiciones normales los no metales, salvo que existen algunos conductores o no metales que se vuelven conductores en ciertas condiciones de temperatura y presión, ¿sí? Pero en general, en condiciones normales, los no metales no conducen la corriente eléctrica, con excepción, podríamos decir sí, a una variedad alotrópica del carbono, que es el grafito, que sí conduce la corriente eléctrica. Pero en general decimos, metales conducen, no metales no conducen. Metales tienen brillo, no metales no poseen brillo. Los metales tienden a perder electrones, ¿sí? Y con esto, recuerden este concepto, después lo vamos a trabajar, tienden a formar cationes. Al perder electrones, tienden a formar cationes, mientras que los no metales van a tener tendencia a ganar electrones y entonces de esta manera a formar iones negativos que se denominan aniones. Bien, los metales son dúctiles, son maleables, son tenaces, mientras que los no metales son más bien quebradizos, ¿sí? Bueno, estas serían algunas de las propiedades generales entre los metales y no metales que nos permiten diferenciarlos. Entonces, el hidrógeno que está ubicado aquí y todos estos que quedan por encima de la escalera verde se denominan metales. Todo el resto de los elementos, ¿sí?, en general se denominan metales, y podríamos encontrar aquí algunos elementos en esta zona entre metales y no metales que se conocen con el nombre de metaloides y que tienen características intermedias entre la de los metales, la que acabamos de nombrar, y la de los no metales. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar de color aquí, ¿sí? Y vamos a tratar de pintar un poco todo esto que esté pintado con rosado y vamos a llamar nosotros elementos, lo que está sombreado, decíamos no metales. El resto de los elementos que quedan con fondo blanco son los metales. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con tabla periódica. Vamos a ver ahora cuál es la relación de los elementos, de la ubicación de los elementos en la tabla periódica y la configuración electrónica. Acá tengo otra tabla periódica que vamos a anotar lo siguiente, fíjense. Para los elementos, perdón, vamos a agrandar un poco porque si no
no se va a ver mucho. Un segundito, vamos a agrandar este esquema. Bien, ahí ubicado, entonces vamos a trabajar entonces con este esquema de tabla periódica, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, vamos a dividir aquí los elementos de transición de los representativos. Bien, el grupo 1 y 2 vamos a comprobar nosotros ahora escribiendo configuraciones electrónicas que todos estos elementos van a terminar su configuración electrónica con un orbital S. Todos los que están como elementos de transición, es decir, del grupo 3 al 12, vamos a ver que su configuración electrónica terminan en D. Los elementos del subgrupo A que van del 13 al 18, ¿sí? Representativos que van del 13 al 18, terminan su configuración electrónica en un orbital P y los transición interna en orbital D. Vamos a ver si esto es correcto. Bien, veamos lo siguiente. Vamos a escribir, por ejemplo, la configuración electrónica del sodio, número atómico 11, ¿sí? Y yo voy a escribir rápidamente, ustedes después lo comprueban, lo escriben por su cuenta o lo comprueban con la tabla periódica. Si lo escribo rápidamente, esto va a ser número atómico 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ¿sí? Ahí tenemos 2, 4, 10, 11 electrones. Si tomamos el potasio, ¿sí? Número atómico del potasio 19, tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Contamos la cantidad de electrones y vemos que termina en S1. Bueno, si ubicamos tanto al sodio como al potasio, ¿sí? Vamos a ver que está ubicado en el grupo 1. Vamos a separar aquí. Recuerden que estos números me indican los niveles de energía y lo que voy a hacer es separar el último nivel de energía. Es decir, cuando yo represento la configuración electrónica, voy representando los distintos niveles de energía, subniveles y cantidad de electrones. Separo aquí el último nivel de energía. Entonces, para el sodio, el último nivel de energía es el 3, aparece el subnivel S con un electrón. Para el potasio, ¿sí? Fíjense que se encuentra, su último nivel de energía es 4, subnivel S, y también tiene un electrón en su último nivel. Si ubicamos al sodio y al potasio, están aquí, ¿sí? Y fíjense que el sodio está en el periodo 3, que coincide con el último nivel de energía, donde hay un electrón, y el nivel 4 para el potasio. Y además, como les decía, fíjense que yo les decía que en esta zona yo voy a encontrar todos elementos que tienen electrones en un orbital S, ¿sí? Y si escribimos, por ejemplo, para el magnesio, que es el elemento que le sigue al sodio, por ejemplo, magnesio, número atómico 12, entonces vamos a tener una configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. En el último nivel, ¿sí? Dice 3s y 2 electrones en el último nivel. Entonces, y el magnesio está ubicado aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, en realidad yo puedo predecir que todos los elementos que estén en el grupo 1, su configuración electrónica va a terminar en S1. Todos los que terminen en S2 van a pertenecer al grupo 2. Al grupo 2 o subgrupo 2A. Lo señalo con el puntero ahora. Todos estos elementos
su configuración electrónica va a terminar con S1. Todos los del grupo 2 con S2, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con el resto de los elementos, ¿sí? Yo los invito a que escriban las configuraciones electrónicas de los elementos que sigan debajo del potasio, por ejemplo, o la del calcio, y que comprueben esto, ¿no? Que van a tener todos los elementos, van a terminar en S1 para los del grupo 1 y S2 para el grupo 2. Vamos a ver otros ejemplos. El nitrógeno tiene el número atómico 7. Escribimos su configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p3. Bien, acá en su configuración electrónica vemos que aparecen dos niveles, el nivel 1 y el 2, ¿sí? Fíjense que en el 2 tengo en total, en el nivel 2, ¿no? Esto recuerden que me indica el nivel, el último nivel para un átomo de nitrógeno, en este caso nivel 2, tengo 5 electrones, ¿sí? Bien, vamos a escribir, recuerden esto, vamos a escribir, por ejemplo, la configuración electrónica ahora para el fósforo. Número atómico 15. Va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ustedes, para seguirme, pueden tener a mano, esto lo tienen que manejar bien ya, digamos, de las clases anteriores, pero pueden tener a mano la regla de las diagonales y seguirme con la escritura de la configuración electrónica. 3s2, 3p3. Ahí tendría los 15 electrones para el fósforo distribuido. El átomo de fósforo, lo que observo a través de la configuración electrónica, que hay 3 niveles, ¿no? En el nivel 1 tengo 2 electrones, en el nivel 2 tengo 6 y en el último tengo 5 electrones, ¿sí? Bueno, con estos dos ejemplos vamos a ver si podemos encontrar algo. Vamos a ubicar tanto al nitrógeno y al fósforo, ¿sí? Fíjense con qué orbital terminan, con orbital P, ¿sí? Orbital P, ¿sí? Orbital P, lo voy a señalar con el puntero. Aquí, terminan con orbital P, ¿sí? Y además, fíjense que en el último nivel, en total, ambos átomos tienen 5 electrones. Vamos a ver qué pasa con su ubicación en la tabla periódica. Al nitrógeno lo ubicamos aquí, ¿sí? Y al fósforo lo ubicamos aquí. Bueno, con respecto a lo que habíamos dicho antes, fíjense que estos elementos terminan con un orbital P, y habíamos dicho que todos estos elementos que están aquí terminan su configuración electrónica con un orbital P. Esto lo estamos confirmando. Y esto, bueno, cualquier elemento que ustedes ubiquen de esta zona y escriban su configuración electrónica, van a ver que terminan con un orbital P, su configuración electrónica. Lo interesante es lo siguiente, fíjense que termina con 5 electrones en último nivel. Este número 5 coincide con el número de subgrupo. Recuerden que para los elementos representativos, el número de subgrupo, observen en su tabla periódica, el número de subgrupo se representa con un número romano y una letra A. Si ustedes se ubican aquí, van a encontrar ustedes que ahí aparece el número romano 5, que es una B, dice 5A. Ese 5 coincide con la cantidad de electrones que tienen estos elementos, y en realidad que tienen todos los elementos de ese grupo, ¿sí? Con ese número, la cantidad de electrones que tienen en el último nivel, estos elementos con el número de subgrupo A, que está indicado con un número romano. Por otra parte, si ustedes escriben las configuraciones electrónicas de estos elementos, van a ver ustedes que todos terminan, ¿sí? Todos terminan con P1. Aquí P2, P3, ya lo hicimos, 4, P5
y P6. Fíjense que en las reglas diagonales decíamos que la cantidad de electrones que pueden ingresar en un orbital P son 6. Y después de los P vienen los S. ¿A dónde tendríamos que ir? Terminado acá, completado, completaban los P, ¿sí? Comenzaríamos con los S y vendríamos a esta zona, ¿sí? Lo vuelvo a señalar ahora con el puntero. Fíjense que todos los elementos acá, todas las periodos terminarían con P6 y tendría que ir al periodo siguiente y empezarían, ¿sí?, con los orbitales S. Muy bien. Entonces, lo que vemos aquí es que existe una relación directa entre la configuración electrónica y la ubicación en la tabla periódica, y que todos los elementos que se encuentren en un mismo grupo van a tener una configuración electrónica semejante. Semejante, digo, por ejemplo, el sodio y el potasio, que pertenecen al mismo grupo, aquí sodio y potasio pertenecen al grupo 1, fíjense que terminan su configuración con S1, ¿no? Y simplemente, bueno, 3S, y que coincidía el 3 con el número de periodo en que se encuentra el sodio, y el 4 con el número de periodo, pero todos van a terminar con S. Por eso hablo de configuraciones electrónicas semejantes. El otro ejemplo que planteé, aquí, para el nitrógeno y el fósforo, por ejemplo, ¿sí? Bien, todos terminaban, por ejemplo, en 3P3, ¿sí? 3P3. Tanto el nitrógeno como el fósforo. Aquí abajo, si ustedes escriben la configuración electrónica del arsénico, van a ver que tiene una configuración electrónica que va a terminar también en P3. Lo mismo para el antimonio, que se ubica acá abajo, etcétera, etcétera. Así, si voy, por ejemplo, para los elementos que están aquí, que se denominan halógenos, que son del grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, por ejemplo, van a terminar todos en P5, ¿sí? P5, 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 todos. Por eso digo que los elementos están ubicados en la tabla periódica dentro de un grupo y que poseen configuraciones electrónicas semejantes. Lo que descubrieron en realidad, justamente, que estas configuraciones electrónicas que son semejantes le aportan a los elementos, le confieran a los elementos que están ubicados ahí, características semejantes, y por eso hablábamos de familias de elementos. Bueno, no quiero extender el video, la idea es que ustedes escriban, que se busquen elementos de un mismo grupo, ¿sí? Y que escriban sus configuraciones electrónicas y que puedan de alguna manera confirmar esto que les estoy diciendo. Algo sí, antes de terminar, si uno elige elementos de transición, que los que están aquí, ¿sí? Van a ver ustedes que todos van a terminar en D, ¿sí? Estos que están aquí en D1, D2, D3, D4, paro acá y les pregunto, piensen rápidamente ustedes, ¿cuántos electrones entran o pueden ingresar en los orbitales D? ¿Sí? Entonces, hasta aquí fíjense, veníamos D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. ¿Sí? Entonces, y si ustedes cuentan aquí abajo, que aparecen los F, ¿sí? Van a ver ustedes que podríamos ingresar en los F, hay 14 elementos en cada semiperiodo y son 14 los electrones que se pueden ubicar en los orbitales D. Bien, esto es todo de tabla periódica. Estos conceptos son básicos para comenzar luego a trabajar el tema de las uniones químicas.